Hay descubrimientos tan excepcionales que despiertan un interés creciente a lo largo de los años. Este es el caso de la villa romana de Sencelles. Su verdadera dimensión quedó oculta durante mucho tiempo. Sus muros de piedra conservan uno de los testimonios del arte paleocristiano más importante de nuestro entorno, pero también nos reservan algunos enigmas por descubrir. Os invitamos a recorrer el camino de la historia para descubrir un monumento único, abierto todavía a interpretaciones y estudios. En el siglo XVI, Lluís Pons d'Icart menciona por primera vez la romanización de Sencelles, entonces una ermita dedicada a San Bartolomé, entre Constantí y el río Francolí. Cerca de la villa de Constantí se encuentra un muy antiguo edificio llamado Sencelles, que sin duda es obra de los romanos. Anteriormente, en la Edad Media, el edificio había albergado la iglesia parroquial del pueblo de Sencelles, abandonado durante el siglo XIV. Este uso litúrgico debió contribuir decisivamente a la conservación de una parte del edificio hasta la cubierta, un hecho en sí mismo excepcional. En el año 1859, la ermita, muy deteriorada y en desuso, fue adquirida por Antonio Soler y, posteriormente, transformada en masía. Pero no será hasta unos años después, en 1877, que el enigma más sorprendente de Sencelles empezará a desvelarse. Hace tiempo había notado que, desprendidos unos trozos de yeso de la cúpula de San Bartomeu, se observaban dibujos. La casualidad hizo descubrir que toda la cúpula era un mosaico de gran relevancia. La importancia del descubrimiento atrajo a estudiosos como Bonaventura Hernández Sanahuja y, más tarde, Lluís Domènech i Muntaner. En el año 1931 fue declarado monumento histórico-artístico. Sin embargo, Sencelles mostró su verdadera dimensión cuando fue adquirida por el Instituto Arqueológico Alemán en 1959 y se inicia una recuperación exhaustiva que permite sacar a la luz su valor real. En el año 1978, el gobierno alemán donó el monumento al Estado español y posteriormente se traspasó a la Generalitat de Cataluña. La villa romana de Sencelles nos ofrece una historia de incógnitas y realidades. Una historia que todavía hoy nos plantea enigmas por descubrir. ¿Cuál fue la función original de Sencelles? ¿Cómo se fue transformando? ¿Cuáles fueron los diversos usos del edificio? Los hallazgos arqueológicos indican que en este lugar los romanos construyeron una villa en la época altoimperial. Un edificio rural dedicado a la explotación agrícola del entorno y situado al lado de la vía romana que desde Tárraco llevaba hacia el interior. Abandonada y destruida la villa precedente, en época tardorromana se erigió un nuevo edificio del que se han conservado algunas de las salas principales y los baños. A esta fase corresponde la sala de la cúpula, la única que conserva la cubierta original decorada con pinturas y mosaicos. A ambos lados se extendían otras estancias que conformaban el magnífico cuerpo central del edificio, abierto a un gran espacio ajardinado.
Las investigaciones sobre el monumento han generado diversas hipótesis sobre la función del edificio. ¿Fue Sanselles una villa aristocrática? ¿Unas termas? ¿Una basílica? ¿Una villa inacabada transformada en mausoleo de Constante, hijo del emperador Constantino? La función original de Sanselles continúa rodeada de incógnitas. El mosaico de Sanselles, una joya del arte paleocristiano, provoca una sensación permanente de misterio. Desde la puerta, alzando la mirada, podemos admirar la decoración de mosaico de la cúpula, ordenada en 3 franjas concéntricas que culminan en un medallón en el cenit. Un laborioso encaje de 1 millón de teselas que con vivos colores componen escenas de temática diversa. En la franja inferior, sobre la ventana, un grupo de personajes presiden una cacería que se desarrolla a ambos lados. En el otro extremo, sobre la puerta, está representada la villa, origen y destino del grupo de cazadores. Por encima, hay dispuesta una franja con diversas escenas bíblicas. El buen pastor, sobre el personaje central del grupo de cazadores. Jonás y la ballena. Los 3 jóvenes en el horno. Daniel en el foso de los leones. Y otras perdidas o muy deterioradas. La franja superior está ocupada por 4 paneles con personajes sentados en tronos flanqueados por plafones más pequeños con la representación de las estaciones. La primavera y el otoño son las que están mejor conservadas. En el extremo superior, en el medallón central, solo aparecen 2 rostros insuficientes para conocer su significado. Historiadores y arqueólogos han realizado diversas interpretaciones sobre los personajes entronizados. Algunos han visto representado un proyecto imperial auspiciado por el usurpador Magnencio, asesino de Constante. Otros, a una familia de la alta aristocracia. Y otros, a un alto cargo eclesiástico. Todo el conjunto se cierra en sí mismo como un universo circular. Un universo abierto a nuevas interpretaciones. Descubrir Sanselles también supone recorrer los caminos romanos que la conectan con Tárraco y con otros monumentos que conforman el destacado patrimonio arquitectónico de la zona. Signos de identidad cultural, piezas clave del rico y complejo mosaico que es la historia. La historia de Sanselles sigue avanzando. Quedan muchas cosas por descubrir, pero os invitamos a conocer todo lo que Sanselles ya nos ha revelado.